hacemos referencia a un alarmante informe que revela la preocupante caída en la vacunación de niños en Argentina, por ejemplo, con estos datos. Argentina se ubica entre los países de Sudamérica con los peores indicadores de vacunación junto a Paraguay, Bolivia, Ecuador y Venezuela. El número de niños cero dosis, es decir, aquellos que nunca han recibido ninguna vacuna, ha aumentado considerablemente en nuestro país. Por eso ya estamos en contacto con la médica infectóloga Ana Ceballos. Ana, doctora, buen día, ¿cómo estás? Bienvenida aquí al programa Solo por Hoy en Radio María Argentina. ¿Qué tal? Buenos días, ¿cómo están ustedes? Muy bien, muchas gracias por recibirnos. Y bueno, No, por favor. surgen cientos de preguntas, ¿no? Primero, recuérdenos, queríamos, siempre nos parece importante recordar cuán importante es la vacunación en nuestra sociedad y después analizamos totalmente. algunos puntos estadísticos. Sí, la verdad, a ver, indudablemente que COVID, la pandemia nos hizo un impacto en las coberturas, eso es cierto, pero muchos países post-impacto han ido recuperando las coberturas. Nosotros que fuimos un país bastante orgullosos de nuestras coberturas, vemos cómo están en descenso, están cayendo. Y la verdad que, a ver, por ejemplo, les pongo un ejemplo, las vacunas que tienen esquema 2+1, ¿cierto? O sea, la dosis 1, 2 y el refuerzo, por ejemplo. Si el refuerzo no se aplica, la vacuna pierde su potencial, ¿no es así? Porque por algo se pone el refuerzo. Entonces hay una serie de eventos que nos preocupan muchísimo. Ustedes saben que la caída de las coberturas no es únicamente nuestra, en el mundo se ha visto en algunos países una importante caída en las coberturas. Entonces, lo que yo siempre les digo, nosotros no tenemos bien vacunados a los niños del sarampión. Les pongo un ejemplo clásico, ¿cierto? El del sarampión. Y baja de un avión, como ya pasó en Buenos Aires, un niño sin vacunarse, pero que viene de una zona que está con un brote de sarampión, el chico sube al avión incubando la enfermedad, se baja, hace la erupción y nos contagia a un montón de chicos que no están vacunados. O sea, el sarampión creo que es un ejemplo muy importante. Está bien, apenas se detecta el caso, se hacen las acciones de bloqueo y todo lo demás. Pero lo importante es que si ese chico baja en una zona donde la cobertura de sarampión en pediatría es más del 95%, tenemos un alto porcentaje de no tener problemas. ¿No es así? ¿Me entienden el concepto? Sí. O sea, creo que es importante que la población entienda que las vacunas, primero, son seguras y segundo, son eficaces y nos ayudan a prevenir enfermedades que pueden ser leves pero pueden tener complicaciones y ser severas. Por ejemplo, una polio. Me da vergüenza que en nuestro país, pionero en la vacunación de la polio, aparezcamos en el informe de UNICEF y de OPS en rojo. Estamos en rojo. Entonces, realmente todo esto la población tiene que entender por qué está la vacuna en la heladera, para prevenir enfermedades inmunoprevenibles indudablemente, que las vacunas son seguras y que los esquemas, primero, los chicos tienen que ir vacunándose de acuerdo al calendario y que los esquemas tienen que cumplirse. Puede atrasarse una semana, pero completarlo siempre es fundamental, ¿sí? Doctora, leíamos en el informe tempranito aquí en el programa la vacuna BCG que protege contra la tuberculosis, Sí, la vacuna contra la hepatitis B, son esenciales para los recién nacidos y tienen una caída exactamente. muy significativa en la cobertura. Muy significativa. Nosotros siempre decíamos, ustedes se acuerdan, los históricos de inmunizaciones en Córdoba, ¿cierto? María Fría, Alessandra Belfiore, Paula Barbero, siempre decíamos, el chico no sale de la maternidad sin la vacuna en el brazo, la relación a BCG, y si no sale hay que recuperarlo rápidamente. Y por ahí los médicos se olvidan que si el chico no salió con su vacuna en el brazo, tiene un lapso de tiempo, no hay que esperar al año, tiene un lapso de tiempo para aplicársela, ¿sí? Entonces, todo eso es lo que hemos perdido, que el niño salga de la maternidad sin vacunarse, que en el interrogatorio, cuando va a una consulta, a veces se olvidan leer el carnet de vacunación,
¿cierto? Son muchas cosas que entre todos tenemos que colaborar. Y otra cosa, creo que tenemos que volver a salir a la calle, o sea, hacer las vacunaciones en las escuelas, en la puerta de la iglesia, en el shopping, Sí. o sea, ¿cierto? O sea, que la población acceda fácilmente a la vacuna. Ana, en estos datos que, como mencionaba Cecilia recién, han descendido, ¿a qué se debe? ¿Qué está Sí, ocurriendo? Por allí hablan de desconfianza respecto a las vacunas, ni hablar de todo lo que se mueve vía internet, en donde algunas son fake news, exactamente. otras informaciones que no terminan de estar corroboradas. No, por supuesto. Claro, lo que tiene que entender la población, que ninguna vacuna llega al individuo, a la persona, si no ha pasado por las 3 fases de investigación. Entonces, muchas veces una vacuna hizo la primera fase, hizo la segunda fase, y en la tercera se detectan, por ejemplo, eventos adversos, o sea, reacciones adversas, y esa vacuna va al tacho de la basura. Entonces, no llegan a la población vacunas que puedan causar daño. Por supuesto que puede haber alguna reacción, por ejemplo, en el sitio de aplicación, ¿cierto? Que se produzca una induración, enrojecimiento, que de fiebre, como nos pasaba a veces con la vacuna del COVID, ¿recuerdan? Sí. Que nos daba un poco Ujú. de fiebre y nos daba una sensación de cansancio total. Bueno, pero no son eventos adversos de impacto, salvo que se aplique en un individuo que tiene una contraindicación de aplicar una vacuna, por supuesto. Pero la población tiene que entender eso. ¿Se acuerdan del famoso lema, las vacunas salvan vidas? Sí. Eso es una realidad, Ujú. eso es una realidad. Entonces, además la mamá, los padres, ¿cierto? Consulten con su pediatra, vayan con el carnet, muéstrenle, díganle cómo recupero esquema, cómo es todo un plan de recuperación de esquema de vacunación, cómo Claro. recupero esquema, pero que traten de estar bien vacunados. Nosotros, los chiquitos del colegio, por ejemplo, va un chico con una gripe, Ujú. entra a un grado donde los chicos no están vacunados, a un jardín de infantes, ¿cierto? Y los contagia, ¿o no? Claro, claro. Es claro. Sí. Entonces, eso es lo que yo quiero que la población entienda, Mm. que las vacunas son importantes en nuestra vida diaria, Sí, porque sí. nos previenen de enfermedades que pueden terminar teniendo complicaciones. Una gripe puede terminar con una sola infección bacteriana y tener una neumonía, ¿sí? Claro, claro. Doctora, Claro. como para hacer un poquito de escuela también, aprovechando, ¿cuáles son las vacunas que deberían estar en los recién nacidos, por ejemplo? Es BCG y hepatitis B. Esas dos. Ujú, ujú. BCG y hepatitis B, sí. O sea, está bien el esquema, está todo lo demás. Bueno, y en un futuro vamos a tener algo muy nuevo, que es un anticuerpo monoclonal para el virus respiratorio, aprobado por ANMAT, pero todavía no se comercializa en el país. Pero por ahora, hoy no todavía, ¿cierto? Está solamente aprobado. Bien. ¿Y después cómo pero sigue bueno, el cronograma, doctora, después de los y, recién te- y, nacidos? ten- y te- y tenemos las vacunas, o sea, tenemos las vacunas para prevenir neumococos, ¿cierto? Para prevenir meningos, para prevenir las enfermedades de sarampión, pues sarampión es un chico más, o sea, después del esquema primario es un poco más, en el niño un poquito más grande, ¿cierto? A los 12 meses. Pero tenemos para prevenir la difteria, el tétano, la tos convulsa. Sí, es muy importante. Claro. Y hablando de la tos convulsa, hay que recordarle a las mamás la importancia que tiene vacunarse con la vacuna difteria, tétano, celular, pertussis, porque le pasa anticuerpos al niño y lo protege durante esos primeros meses hasta que empieza con el esquema primario de vacunación con la vacuna pentavalente. Y también hay que recordarles a la mamá que hoy en día tenemos, para la embarazada, ¿cierto? Para la gestante, la vacuna de virus respiratorio sincicial, que le traspasa los anticuerpos al niñito y lo previene en los primeros meses de vida de tener esa enfermedad que puede ir desde muy leve a muy grave, ¿sí? Ujú. Recién mencionábamos y lo fue complementando usted, doctora, respecto a este descenso en las estadísticas respecto a las vacunas. ¿Qué consecuencias Sí. podría traer a corto y a largo plazo que estas estadísticas continúen así o empeoren?
No, o sea, la idea que nosotros tenemos y desde la Comisión Nacional de Inmunizaciones es trabajar en recuperar, en hacer lo que se llama recupero de esquema y ir aumentando. Porque si no tenemos, como les explicaba antes con el sarampión, riesgo de brotes de enfermedades. ¿Y saben qué les quiero recordar? Una histórica vacuna que nació, el estudio inicial se hizo acá en Córdoba, que es la de la hepatitis A, al año de vida, con una sola dosis. Claro. Nosotros, antes de esa vacuna, yo recuerdo en el hospital de niños, cómo sufríamos cuando ingresaba un niño con hepatitis A, que hacía una insuficiencia hepática, tenía que ir a trasplante hepático, había que ver si conseguíamos lugar en el Garrahan para hacer el trasplante. Eso se olvidó. Se olvidó porque tenemos una vacuna que previene la enfermedad, pero hay que ponerla, ¿no? Claro. Doctora, simplemente para recordar u orientar a aquellas mamás que están escuchando en este momento y quieren hacer este plan de recuperación de vacunación, ¿dónde deberían dirigirse? Tienen que, o sea, la gente del programa de inmunizaciones de nuestra provincia está bien capacitado, entonces las mamás van con su carnet y le indican qué vacunas le falta y cuál es el esquema para recuperarlo. ¿Dónde tienen que ir, ¿cierto? doctora? A cualquiera de los centros de vacunación. Por ejemplo, recuerden que en el San Roque se vacuna, o sea, a cualquiera en el hospital de niños, el hospital pediátrico, que es muy capacitado Bien. en este tema. Y en las otras provincias, infantil. las personas que están escuchando, ¿a dónde pueden dirigirse para, bueno, averiguar más información o directamente ya hacer la vacunación? En general, lo que nosotros se llama el PAI, que es el Programa Ampliado de Inmunizaciones, en todas las provincias tiene sus centros de vacunación. Por ejemplo, yo le pongo dos ejemplos. Por ejemplo, Jujuy tiene agente sanitario, así que salen a la calle, si van a la sierra, todo eso vacuna. Y Mendoza es muy... le gusta hacer muchas acciones los fines de semana, en la iglesia, en la plaza, bueno, pero de lunes a viernes, recuerden que vayan al hospital pediátrico, al de niños, al infantil, o en los centros de salud de su barrio, con su carnet de vacunación, para que lo lean, vean qué vacunas le faltan y le hagan la planificación del recupero de esquema. Doctora, simplemente para aclarar el tema del dengue, ¿la vacuna del dengue está vigente? Porque ya se está hablando en pleno invierno, porque de alguna manera la larva del mosquito ha quedado por allí quizás, y ya ese día que hizo calor, la gente ya veía mosquitos, con mucho temor. Bueno, a ver, tiene que quedar claro que la vacuna del dengue está aprobada en nuestro país. Nosotros, la discusión de cómo implementarla nos ha llevado 3 sesiones de la Comisión Nacional de Inmunizaciones, viendo las zonas de mayor incidencia y todo, o sea, donde más casos hubo y todo lo demás. Está aprobada a partir de los 4 años de edad y nuestra entidad regulatoria, o sea, ANMAT, la aprobó a partir de los 4 años. Pero en el resto de los lugares aprobado otros países, el punto de corte lo pusieron a los 60. ¿Cierto? Bien. O sea, de 4 años a 60. Y nosotros como CONAIL hemos propuesto un plan de vacunación a partir de, bueno, hay que ver con las provincias, ¿cierto? Pero con un avance paulatino antes de que empiece la circulación más apropiada, más pesada, y a partir del grupo etario de 15 a 19 y 19 a 39 años. Bueno, o sea, después cada provincia, no sé si seguirá lo que nosotros hemos determinado o no, pero bueno, eso es un poco lo que hemos hecho en la Comisión Nacional. Por último, doctora, perdón, Cristian, que tiene una pregunta ahí a flor de labios, pero quiero recordar el tema de la vacunación contra la gripe, la influenza. Sí, por favor, una cobertura bajísima. Estamos muy mal. Lo de la gripe, acuérdense que lo de la gripe es desde pediatría hasta el adulto mayor. Todos debemos vacunarnos porque de esa forma, a mayor cobertura de vacunación, le ponemos una barrera a la circulación del virus. Y no lo hemos visto a eso. La gente ha perdido la costumbre. A ver, yo creo que la pandemia nos impactó mucho. La gente se cansó, ¿cierto? Del tema de la vacunación de COVID este año es mínima.
y el virus no se ha ido, es un virus que vino para quedarse. Entonces hay que recordar que es una dosis, nada más. Y bueno, y no podemos permitirnos tener de nuevo todo lo que Totalmente. tuvimos con el COVID. Lo sabemos. Y por eso es un virus como el de la gripe, vino para quedarse. Doctora, Desgraciadamente, claro. doctora, agradecerle su tiempo, su explicación como siempre. En otro momento seguro nos estaremos contactando y ojalá el panorama Cuando mejore necesite. para todos, que nos hagamos responsables también de este camino. Ojalá. Bueno, Muchas gracias. muchísimas gracias. Muchísimas Lo que gracias. necesiten. Gracias. Gracias, doctora, por tu disponibilidad y por ayudarnos en este tema que causa mucha controversia porque está la desconfianza, la duda a partir de la pandemia, lo explicaba la doctora. Ana Ceballos, infectóloga. Ujú, ujú.